Buenos días, ¿cómo están, jóvenes, señoritas? Vamos a esperar unos 3 minutitos más ya para que se vayan incorporando sus compañeros, ¿sí?
Bien, buenos días. Tengan todos ustedes, jóvenes, señoritas, estudiantes. Hoy vamos a continuar con la teórica correspondiente, que es la técnica de obturación, ¿sí? Hemos avanzado sin tener ningún tipo de pausas en lo que ha sido las teóricas. Entonces ya estamos ingresando a las teóricas del tercer módulo, es decir, sería del tercer parcial, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar. Cualquier cosa que no se escuche o no se esté compartiendo en la pantalla, por favor háganmelo saber, ¿sí? Porque yo quizás no me dé cuenta, pero ustedes sí, entonces me lo hacen saber, por favor. Vamos a iniciar entonces con el tema de hoy, que es obturación de los conductos radiculares, ¿ya? Más que todo esto es un recordatorio que ustedes van a tener también, ¿no? Ya lo han visto el año pasado, ahora lo vamos a profundizar un poquito. Lo que queremos es que lo apliquen esto a lo que va a ser la parte práctica, ¿ya? Entonces, cualquier consulta me la van a hacer al final de la clase, ¿ya? Vamos a entonces continuar. Ya, ustedes saben que la instrumentación de los conductos radiculares o la preparación biomecánica de los conductos radiculares es todo un proceso, es todo un proceso que te tiene que seguir desde el primer momento donde nosotros realizamos el diagnóstico. Vamos a recordar que lo realizamos con la ayuda de la radiografía inicial, ¿ya? Entonces, donde nosotros podemos observar a los tejidos perirradiculares y podemos observar el conducto radicular. Vemos nuestro campo operatorio, donde vamos a realizar nuestra preparación biomecánica, ¿ya? Entonces, la segunda parte es encontrar nuestra longitud de trabajo, con la ayuda también de la radiografía. Como pueden ver ustedes, la radiografía no se separa de nosotros en ningún momento durante el tratamiento, ¿sí? Entonces, realizamos o encontramos la longitud de trabajo, es decir, el límite hasta dónde vamos a trabajar, hasta dónde se va a instrumentar ese conducto radicular. El otro paso es la conometría. La conometría es la medición del cono de gutapercha dentro del conducto radicular. Este cono tiene que coincidir con la longitud de trabajo, ¿ya? O sea, a la misma longitud de trabajo, el cono tiene que ingresar. Otra característica que tiene que tener el cono es que tiene que tener un ajuste apical, en apical, ¿sí? Este cono no puede estar bailando dentro del conducto radicular, no puede estar flojo, no puede estar suelto. Tiene que tener un ajuste, tiene que quedar presionado en la parte apical, ¿sí? Esa presión tiene que estar a la longitud de trabajo, la conometría. Y por último tenemos la radiografía final, ¿sí? Cuando ya se supone que hemos obturado, el diente ya está preparado para recibir la restauración definitiva. Todo este proceso es lo que le llamamos la instrumentación de conductos radiculares, ¿ya? Nosotros, cuando ya estemos con nuestra restauración definitiva, no debemos olvidarnos de hacer el control postoperatorio de nuestro conducto radicular que ha sido instrumentado, ¿ya? Solo así vamos a alcanzar y vamos a ver el éxito que vamos a tener con nuestro tratamiento, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo de la obturación de los conductos radiculares? ¿Ya? El objetivo es rellenar el conducto radicular en una forma tridimensional previamente conformado. Es decir, el conducto radicular tiene que estar previamente conformado y el objetivo con nuestra obturación es rellenar ese conducto de forma tridimensional, es decir, en toda su dimensión, ¿ya? ¿Cuál es el concepto entonces de esta obturación de conductos? El concepto es llenar el conducto radicular con materiales inertes, es el llenado del conducto radicular con materiales inertes o antisépticos
que estimulen un sellado apical y el proceso de una reparación periapical. Entonces, vean que es importante que los materiales tienen que estimular a que exista un sellado apical y un proceso de reparación periapical. Es decir, preparar un cierre biológico, ¿sí? Un cierre fibróseo y óseo. O sea, ayudar a los tejidos perirradiculares que nos den un cierre biológico. ¿Sí? Entonces, todo este material que nosotros vamos a colocar dentro del conducto radicular tiene que ayudar a los tejidos perirradiculares a recuperarse y que tenga un sellado apical también biológico. ¿Ya? Entonces, nuestra finalidad va a ser impedir la migración de gérmenes desde el periápice, es decir, que no ingresen del periápice los gérmenes que pueden estar o que pueden ingresar tal vez de algunas bolsas periodontales o de algún diente vecino que presente alguna lesión periapical y quiera ingresar mediante el periápice bacterias a nuestro conducto radicular. Entonces, nuestra obturación tiene esa finalidad, impedir, tiene que sellar para que no puedan ingresar por ese lado los gérmenes. Impedir migración de gérmenes al periápice, es decir, desde la corona al periápice. ¿Sí? También impedir de ese lugar. Impedir la penetración de exudado desde el periápice, es decir, también de infecciones hacia el periápice o desde el periápice. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra finalidad de la obturación. ¿Ya? Ya. La obturación es el retrato de la endodoncia, ¿ya? Entonces, siempre vamos a pensar eso, que con nosotros cuando estamos instrumentando, al final le vamos a sacar como un retrato, como una fotografía a nuestro conducto radicular y nos va a mostrar cómo hemos trabajado, si hemos sido capaces de darle esa conformación al conducto radicular, ¿sí? Porque no se olviden que uno de los objetivos de la instrumentación es darle conformación a nuestro conducto radicular, aparte de desalojar todo el contenido del contenido del conducto radicular, también es darle una forma, también es conformarlo. Entonces la obturación nos va a mostrar esa conformación, nos va a mostrar, es como sacarle un retrato, ¿sí? Si yo tenía una radiografía inicial de esta forma, mi radiografía final será de esta forma, respetando siempre la anatomía del conducto radicular, respetando la dirección del conducto radicular, respetando la forma del periápice. ¿Ya? Entonces, yo voy a pensar que me va a mostrar cómo ha sido mi técnica de instrumentación, cómo la he realizado. ¿Ya? Es importante saber que para que nuestro conducto radicular reciba el material de obturación, debe tener las siguientes condiciones, ¿ya? Que son muy importantes. La primera es la de no presentar dolor. Debe estar asintomático, ¿ya? Eso es muy importante. Porque no puedo obturar a mi paciente que esté con dolor. Si muchas veces en la clínica ha habido compañeros que por el hecho de obturar, por terminar el cupo de los trabajos, han obturado con dolor. El paciente se aguanta, como está con el aislado absoluto, no dice nada y el paciente, el operador empieza a obturar. Incluso muchas veces el paciente ha terminado el tratamiento, la obturación llorando. ¿Por qué? Porque ha tenido dolor. Y yo quiero que ustedes sepan o se acuerden que siempre estamos trabajando con una persona, con un ser humano. Entonces nosotros, nuestra prioridad es aliviarle el dolor al paciente, no aumentarle el dolor. El paciente viene para que nosotros le calmemos las molestias, el dolor y no para que lo aumentemos, ¿sí? Entonces, siempre evaluar cuando el paciente viene a la última cita, evaluar si ese diente tiene dolor, porque muchas veces hasta los pacientes mienten. ¿Por qué? Porque ya se han cansado de venir una y otra sesión, quieren hacerse terminar, te dicen voy a viajar, por favor, obtúreme, eh, ¿te le duele? No, no me duele, pero en realidad sí le duele. Y el paciente no sabe las complicaciones que va a traer obturar un diente con dolor, ¿sí? Un diente sintomático, ¿sí? Entonces yo voy a hacer las pruebas
a la percusión. Si ese diente duele a la percusión, quiere decir que está con el ligamento periodontal inflamado, o voy a ver si le duele a la percusión, o voy a palpar también en la zona periapical para ver si no está provocándose una infección, ¿sí? Entonces, siempre tengo que valorar que esté asintomático, ¿ya? Debe estar limpio y bien conformado. Al decir que estar limpio, este diente no tiene que tener exudados, no tiene que tener sangre, no tiene que tener otro tipo de exudados como ser líquidos purulentos, y debe estar bien conformado, ¿ya? Al decir bien conformado, tenemos que estar conscientes de que tiene que haber terminado la instrumentación del conducto radicular, ¿ya? Tiene que tener esa forma cónica para que me ayude a que mi obturación sea exitosa, ¿sí? Yo he visto muchos casos donde no sé cómo logran introducir un cono nada más a un conducto radicular y lo obturan así. Ese diente obviamente no va a fracasar y el paciente va a volver después de unos meses con un proceso perirradicular, ¿sí? Entonces debe estar bien conformado, debe estar seco, no tiene que sangrar, ¿sí? En el momento que yo limpio, estoy lavando, pruebo mi cono y empieza a sangrar, no puedo obturar, ¿sí? Quiere decir que está pasando algo ahí. ¿Por qué está apareciendo el sangrado? Entonces tengo que valorar, dejaré pues una medicación para que baje el sangrado, me fijaré si es que no me he pasado en la instrumentación, o me fijaré si tengo alguna perforación o alguna fractura que me esté dando ese sangrado, ¿sí? Entonces el conducto radicular debe estar completamente seco. Ahí yo me voy a fijar al momento de secar con los conos de papel, que mi conductito esté seco, que no tenga sangrados, que no tenga supuraciones, ¿ya? Una vez que yo he obturado, es una condición importante también, que no debe quedar sin restauración provisoria, ¿ya? Entonces, cuando he obturado, mi restauración provisoria tiene que ir ahí. Y también mi paciente, antes de la sesión o antes de que venga para ser obturado, tiene que volver con su restauración provisoria. Si el paciente viene directamente con el algodón que está sucio o sin algodón la cavidad está expuesta, tampoco voy a poder obturar, porque quiere decir que se han introducido bacterias, se han introducido microorganismos y han contaminado mi conducto, que estaba limpio, que estaba con medicación. Entonces, tendré que volver a lavar, limpiar, dejar nuevamente la medicación y citar para otra sesión para dar la obturación. Entonces, esas son las condiciones que ustedes tienen que tener en sus cabecitas para que nuestro conducto radicular pueda llegar a recibir la obturación. El nivel apical. Es muy importante también saber a qué nivel vamos a obturar, ¿ya? Entonces, el nivel de la obturación se relaciona con el nivel de la conformación. Es lo que les estaba mostrando al inicio. La radiografía de longitud de trabajo de conductometría tiene que coincidir con la radiografía de econometría, es decir, en el nivel de la obturación, ¿ya? Se habla mucho que en biopulpectomías puede quedar a 1 milímetro de la constricción, y en procesos periapicales puede quedar a 0.5 milímetros de la obturación. En lo último que nosotros hemos realizado, nuestro protocolo de trabajo, nuestra guía práctica de la clínica, hemos quedado con los demás docentes, los demás doctores, que se va a trabajar a 0.5 milímetros, ¿sí? En todos los casos, ¿ya? Entonces, una longitud aceptable es de 0.5 milímetros, ¿sí? Obviamente también podemos en algunos casos aceptar hasta 1 milímetro de la constricción apical, ¿ya? Entonces, el nivel apical también tengo que relacionarlo, tengo que verificarlo. No puedo quedarme más corto, no puedo pasar. Si me paso, voy a dañar los tejidos perirradiculares. Y si me quedo más corto, voy a provocar que con el tiempo este diente de sintomatologías y se provoquen procesos perirradiculares también, ¿sí? Tengo que verificar también los materiales de la obturación, para la obturación,
¿sí? Tengo que ver las propiedades, tengo que conocer las propiedades químicas, físicas y biológicas que tienen estos materiales. De los conos de gutapercha y de los selladores endodónticos, que son estos los que utilizamos para la técnica de obturación, ¿ya? Entonces, los conos de gutapercha están compuestos por óxido de zinc, gutapercha, tiene resina o ceras y un radio opacificador, ¿ya? Los conos de gutapercha, ustedes saben que vienen de la primera serie, la segunda serie, y también vienen conos accesorios. Estos conos accesorios son los que se llaman también conos secundarios, que vienen por letras o vienen también por numeraciones. O también podemos utilizar los mismos conos de menor calibre como conos accesorios. Ya lo vamos a ir viendo esto ahora en el momento de la explicación de la técnica de obturación. ¿Ya? Las técnicas de obturación. ¿Sí? Hay técnicas como la técnica de condensación lateral, que es la simple, la que se utiliza la mayoría de los casos y la que se utiliza en la clínica. ¿Ya? La que ustedes van a practicar, la van a llevar a práctica. El año pasado la han realizado en sus troqueles quizás y la van a realizar este año en los pacientes cuando ingresen a la clínica. ¿Sí? Esta técnica de condensación lateral. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saber que esa es la técnica, porque muchas veces les preguntamos cuál es la técnica de obturación que utilizamos en la clínica y no saben. ¿Sí? Es importante saber qué técnica estamos utilizando de obturación. Hay otra técnica, que es la técnica de cono único, que es la que se utiliza cuando la instrumentación del conducto ha sido por técnica mecanizada, ya con instrumentos rotatorios. Entonces, esta técnica no la hacemos, esta técnica es para el posgrado, ¿sí? Porque las limas rotatorias, las limas mecanizadas, vienen de una conicidad y tienen sus conos especiales que vienen de la misma conicidad. Entonces se van a obturar con un cono único, ¿ya? Y las otras técnicas son las técnicas termoplastizadas, que también son combinaciones que ayudan con el calor a reblandecer la gutapercha y nos van a ayudar a obturar, pero tampoco la utilizamos, pero tienen que conocerlas también, ¿sí? Entonces, las técnicas de condensación lateral se dará con los conos de gutapercha de primera serie, segunda serie, y las técnicas termoplastizadas se darán con los diferentes instrumentos que nos ayudan a realizarlas que se manejan en posgrado. ¿Ya? Hablamos un poquito de las técnicas termoplastizadas. Como ustedes ven, tenemos este aparato que es el System B, que consiste de la misma forma que acá, en un aparato donde presenta puntas como condensadores que ayudan, que vienen de diferentes calibres también estas puntas. Son parecidos a los condensadores verticales que se utilizan en la obturación, que ayudan a reblandecer mediante calor la gutapercha. Esto calienta y empieza a emitir unos movimientos de condensación y va condensando la gutapercha. Los mismos conos de gutapercha se van condensando dentro del conducto radicular, ¿sí? El cono único se da por los instrumentos mecanizados, las limas rotatorias, que tienen sus propios conos de los mismos calibres, de las mismas conicidades de cada lima. Si yo me quedé en una lima amarilla, tendrá su cono amarillo, que es la F5 del sistema ProTaper, y se obturará con ese cono, ¿ya? Pero estas técnicas, como les digo, son para posgrado, pero es bueno que por lo menos los conozcan para que puedan tal vez en un momento opinar o hablar. Si ustedes desean, pueden indagar más en el internet, buscando casos clínicos realizados con estas técnicas. Igual en la parte clínica se les está dando algunos artículos en relación a esto, ¿sí? Vamos a lo que es nuestro campo o lo que va a ser, lo que vamos a manejar más, lo que van a ustedes a realizarlo más en pacientes, ¿ya? Que es la técnica de condensación lateral, ¿ya? Esta técnica, vamos a ir describiendo los pasos, ¿ya? Vamos a ver el primer paso para realizar esta técnica es repasar con el último instrumento en apical, ¿sí? Entonces,
vamos a introducir el último instrumento que ha sido nuestra lima maestra. Pasamos nuestra lima maestra por el conducto radicular. Vemos que todo está bien, que llega a la longitud de trabajo. Lavamos, hacemos la irrigación con el hipoclorito, con EDTA, con suero. No les voy a hablar mucho de la técnica de irrigación porque eso lo han debido ver en irrigación, o creo que recién lo van a ver. Entonces, lavamos y posteriormente secamos con los conos de papel estériles. Los conos de papel siempre tienen que ser estériles, ¿ya? No podemos manipularlos, tocarlos, ensuciarlos, no, porque acuérdense que este conducto ha venido pasando muchos procesos, lo hemos lavado, lo hemos limpiado, lo hemos desinfectado, lo hemos cuidado, hemos realizado los movimientos más delicados para cuidarlo. Y no podemos en esta última parte hacer que se contamine, ¿no ve? Entonces tenemos que cuidar de que continúe estéril, tiene que recibir la obturación completamente estéril, ¿ya? Vamos a seleccionar el cono principal, que va a ser el responsable, junto con el sellador endodóntico, de la obturación de todo el conducto en su profundidad. También para esto vamos a desinfectar el cono principal y todos los conos de gutapercha. Y vamos a ir a lo que va a ser la conometría, ¿ya? Entonces, para esto yo tengo que elegir mi cono principal. ¿Cómo voy a elegir mi cono principal? Voy a basarme en el calibre del último instrumento en el tercio apical, es decir, de mi lima maestra, ¿ya? Entonces, voy a ver ese punto, y voy a ver también la longitud de trabajo para la conformación, ¿sí? ¿Qué longitud también he trabajado? También lo voy a ver. Yo tengo anotado todo esto en mi historia clínica, porque se anota la lima maestra, se anota la longitud de trabajo. Entonces, de acuerdo a esos dos parámetros, yo voy a elegir mi cono principal. ¿Y qué voy a buscar con mi cono principal? Voy a buscar un ajuste apical, ¿sí? Este cono debe tener un ajuste en apical, ¿ya? Entonces, ¿qué es muy importante? Es muy importante conservar la longitud de trabajo durante todo el tratamiento. Yo tengo que ir verificando, controlando que mi longitud de trabajo no se pierda, no se altere durante todo mi tratamiento, ¿sí? Para que mi restauración, para que mi obturación pueda quedar al mismo nivel, ¿ya? Entonces, tengo que estar pendiente de eso todo el momento, ¿ya? Entonces, previo a esto, vamos a ver. Primero, ¿cómo voy a realizar mi conometría? ¿Ya? Entonces, yo he trabajado mi lima apical maestra en uno de estos incisivos, vamos a hablar de los incisivos, ha sido la lima 40, ¿ya? Entonces, en una ha sido la 40 y en el otro ha sido la 45, ¿ya? Entonces, yo voy a ver que la longitud de la 40 era a 22 milímetros, la longitud de trabajo real. Entonces, el cono tiene que entrar a esa longitud de trabajo, a 22 milímetros, y el cono 40. Voy a probar porque ese ha sido mi lima maestra. Entonces ingreso y observo que llega a la longitud de trabajo, el cono sin ningún problema, tiene ajuste apical. El ajuste apical es aquel que cuando yo quiero retirar mi cono, siento una presión en apical. Entonces, veo que si lo empujo más adelante o más posterior, más hacia apical, no se introduce más, se queda ahí. Entonces, verifico y digo, sí, este es mi cono. El 40 y la lima maestra era el 40 también, entonces está perfecto. En el otro incisivo, el 40, la lima maestra ha sido también la 45. Entonces ingreso mi cono 45 y veo que también cumple los mismos requisitos. Está bien. Muchas veces no siempre tiene que coincidir ese cono con la lima maestra, ¿ya? Puede variar, puede variar. Mi lima maestra puede ser que haya sido la 40, pero yo cuando introduzco el cono 40, ese cono me puede quedar flojo, ¿sí? Se me pasa.
se pasa a la longitud de trabajo. Yo mido, pero empujo un poco más y se pasa, como 1 milímetro más. Entonces, quiere decir que ese cono no está ajustando. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar a un calibre mayor, o sea, uno más grueso. Entonces, si el 40 no me agarra, no me ajusta en apical, cambiaré a un cono 45 y vuelvo a medir y veo que sí me ajusta a la longitud de trabajo. Entonces, ese cono 45 será mi cono maestro. ¿Sí? No siempre tiene que ser el mismo que la lima maestra. Puede ser también que en este caso, el 45 no ingresa a la longitud de trabajo. Puede ser que me falte 1 milímetro. Entonces, tengo que cambiar ya también al revés a un cono de menor calibre. Entonces, probaré un cono 40. Y sí, me ingresa y tiene mi ajuste apical. Entonces, voy a ir yo buscando. Por eso se llama adaptación del cono, maestro. Ya no es colocar, he trabajado a la lima 40, mi cono es 40, obturo y listo. No, muchas veces por eso viene el error, porque yo obturo, no me fijo el ajuste apical, no me fijo que está llegando a la longitud. En el momento de obturar, condenso, empujo y ¿qué pasa? Se me pasa todo el material a la región perirradicular y ya va a ser más difícil poder desobturar y volver a rehacer ese tratamiento. ¿Ya? Entonces, lo que estamos buscando es la adaptación clínica del cono. ¿Ya? Entonces, muchas veces tenemos que adaptar nosotros el cono también. ¿Ya? Por decir, el cono 40 se me pasa mucho. El cono 45 ya también no ingresa. Entonces, no encuentro uno exacto. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Voy a tener que cortar un cono medio, que puede ser el 40, viendo que se me está pasando tal vez 1 milímetro nada más, y es más difícil adaptar el 45 porque este cono 45 está llegando 2 milímetros más corto. Entonces, ¿qué hago? El que está más próximo es el 40, porque se me está pasando solamente 1 milímetro, yo me fijo. Entonces, cortaré ese cono 40, 1 milímetro, y volveré a probar. Lo cortaré en la parte apical, con ayuda de la regla, una medición justa, con ayuda de un mango de un bisturí y un bisturí recto, de borde recto, estéril, lo cortaré y adaptaré mi cono y lo llevaré a la radiografía. ¿Ya? Todos estos, tal vez lo hagamos estas adaptaciones en la clínica, cuando estemos en clínica, ya lo van a ir viendo, pero es importante que se puede saber que se puede adaptar el cono al conducto radicular con ayuda de un corte exacto del cono de gutapercha, ¿ya? Para poder encontrar, entonces, un, un ajuste apical, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les decía? Les decía que deben hacer la prueba el cono, ¿ya? Entonces, el cono tiene que hacerse la prueba con la ayuda de una pinza de algodón que va a introducirse, se va a introducir dentro del conducto radicular y vamos a probar que ajusten apical. Entonces, es mucho mejor hacerlo con una pinza de algodón, prensarlo, marcarlo con esa pinza al borde de referencia y hacer la prueba para que verifiquemos el ajuste del cono. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con los pasos de la conometría. ¿Ya? A ver, un momentito, voy a cargar mi, mi computadora porque se está descargando ya. Entonces vayan pensando más o menos qué preguntas tienen hasta acá, ¿ya?
ahora sí, vamos a continuar. Entonces, con lo que es la conometría, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya he probado mi cono, voy a llevar a lo que va a ser la conometría, ¿sí? La conometría es la radiografía con el cono de gutapercha dentro del conducto radicular, ¿sí? Entonces, voy a verificar la longitud correcta nuevamente, el ajuste apical y voy a llevar a la radiografía. Sí, explicándole siempre a mi paciente que tiene que tomarse las radiografías durante todo el tratamiento, que es necesario para controlar el tratamiento. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, el cono puede ingresar muy corto, que no es correcto, o puede ingresar muy pasado, que tampoco es correcto. Siempre tengo que verificar sin miedo, tengo que ver, ¿ya? Muchas veces de miedo colocan el cono y no verifican el ajuste apical. Entonces, mi cono al momento de obturar se va a pasar, ¿ya? Siempre verifiquen el ajuste apical. Es una característica, un requisito de la obturación, ¿ya? Entonces, con la ayuda de la pinza voy a introducir el cono dentro del conducto y verificar que llega a la longitud de trabajo, ¿sí? Muchas veces estos conos no son estándar, ya nos dicen que son estándar, pero tienen errores de fábrica, ¿sí? Viéndolos detalladamente, muchas veces las puntas de los conos huevuta percha vienen a tender a ser deformados, ¿sí? Son deformes y eso mismo nos hace que varíe nuestra radiografía o nuestra conometría. Muchas veces el mismo cono, uno se pasa y el otro queda justo. Entonces, debo probar varios conitos, tal vez varios 40 o varios 35, dependiendo del calibre, probaré. No solamente me voy a basar en uno solo, en un 35, no, porque vean que son diferentes. Uno me puede adaptar muy bien porque este está muy bien realizado, o uno me puede adaptar mal porque no está bien realizado, ¿sí? Entonces, yo tengo que verificar cono por cono, ¿sí? Entonces, lo que les decía, cortar el cono para adaptar, pero no con un bisturí, no con un gilet, sino con una hoja de bisturí bien preciso para que yo pueda adaptar mi conito, ¿sí? Entonces es una técnica de adaptación de cono que se realiza. También hay otra técnica que se realiza con el reblandecedor de gutapecha, que es la técnica de impresión de cono, que también se lo ha hecho en la clínica alguna vez. Cuando esta de impresión de cono se la realiza cuando el ápice es muy abierto y necesito sellar ese ápice, entonces voy a tomar como una impresión, voy a reblandecer la punta del cono de gutapercha y voy a obturar sellando de esa manera la parte apical, ¿ya? Entonces, una vez que ya tengo mi conometría, mi cono maestro, voy a preparar el sellador endodóntico, ¿sí? Para esto voy a necesitar la ayuda de una loseta de vidrio, una espátula de cemento, que tienen que estar estériles sí o sí, y encontraré mi sellador, que será polvo líquido, pasta, dependiendo con cuál voy a obturar. La clínica en la que nosotros utilizamos es el Sealer 26, ¿sí? También contamos con otro sellador, pero el que más se utiliza es el Sealer 26, ¿ya? Entonces, voy a preparar mi sellador, lo prepararé de una consistencia cremosa, donde yo pueda tal vez fijarme que esa consistencia es adecuada al espatular una loseta y levantar la espátula, con ayuda de la espátula, fijándome que al levantar se haga un hilo, se levante como un hilo de 3 milímetros más o menos, pero que sea un hilo más o menos cremoso, ¿ya? Que no sea muy líquido porque no nos va a ayudar para llevar el cemento o el sellador dentro del conducto, ¿ya? Entonces voy a proceder a realizar la técnica. ¿Cómo voy a hacer? Voy a ayudarme con el último instrumento en apical, que va a estar calibrado a 2 milímetros menos de la longitud o a 1 milímetro menos. Voy a cargar con esa lima
que ha sido la última lima en trabajar, mi lima maestra, voy a cargar de la espátula y voy a introducir dentro del conducto radicular con movimientos horario, movimientos antihorario, es decir, en contra de la manecilla del reloj. ¿Sí? Si yo he trabajado horario antihorario, para llevar el sellador realizaré movimientos antihorario en el conducto seco. Llevamos cuantas veces sea necesaria el cemento o el sellador para impregnar todas las paredes del conducto radicular. ¿Sí? En un conducto amplio llevaré pues bastante sellador. En conductos molares tendré cuidado porque si este sellador está mal preparado y lo cargo demasiado, voy a hacer que se me introduzca el sellador a los demás conductos que no estoy obturando todavía y se me taponen en esos conductos. Entonces, en los molares yo tengo que tener más cuidado, ser más delicado al llevar el sellador endodóntico. ¿Ya? Entonces, con la pinza de algodón voy a tomar mi cono principal o mi cono maestro y lo voy a sumergirlo igual en el sellador endodóntico. ¿Ya? Menos la punta. Tengo que dejar libre la puntita y lo voy a introducir dentro del conducto radicular. ¿Ya? Voy a seleccionar los espaciadores digitales. Ustedes saben que los espaciadores digitales, los espaciadores, son también parte de la técnica de obturación de condensación lateral, ¿ya? Este espaciador tiene que tener un calibre compatible con el espacio existente del conducto, ¿ya? Entonces, voy a escogerlo o lo voy a elegir de acuerdo al cono principal. Si mi cono principal es 40, este espaciador puede ser desde 35 a 30. Tiene que ser menos. El calibre tiene que ser menos, ¿ya? Entonces yo tengo que fijarme que este espaciador llegue a 3 milímetros, 2 milímetros, hasta 1 milímetro menos de la longitud de trabajo. Lo correcto es a 1 milímetro menos de la longitud de trabajo, ¿ya? Si yo veo que este espaciador ingresa a 1 milímetro menos, entonces ese será el elegido. ¿Ya? Tampoco es primordial que sea solo un calibre menos, ¿ya? Puede ser entre 2 calibres, dependiendo cómo ha sido mi técnica de instrumentación, cómo he conformado el conducto. La mayoría de las veces, si yo he hecho una buena conformación, este espaciador va a ser un calibre menos nada más, ¿sí? Porque tiene una buena conformación, entonces va a ser solamente un calibre menos, ¿ya? Entonces, voy a elegir mi espaciador y voy a introducir en mi conducto radicular. ¿Ya? Voy a introducir mi espaciador. Después de introducir el cono maestro, introduciré el espaciador digital y empujaré. Voy a introducirlo, igual con movimientos, empujando hacia las paredes. ¿Ya? Entonces voy a empujar a las paredes, por eso es una condensación lateral, porque voy a empujar a las paredes lateralmente haciendo un espacio. Voy a retirar con un movimiento antihorario luego el espaciador y voy a introducir los conos accesorios. Estos conos accesorios deben ser del mismo calibre del espaciador. Si mi espaciador ha sido un número 30, porque este también viene por numeraciones, ¿verdad? Entonces, si ha sido el número 30, los conos secundarios o accesorios tienen que ser también número 30. ¿Ya? Entonces, introduciré mi cono número 30 y así voy a ir realizando la condensación lateral. En este momento yo ya voy realizando la condensación lateral, introduciendo primero el espaciador, realizando movimientos de lateralidad, saco el espaciador, introduzco el cono secundario y así sucesivamente hasta que me vaya cerrando todo el conducto radicular. Yo claramente voy a ir viendo que me va a ir quedando como una gradita mi cono. Va a ir el primero va a entrar 1 milímetro menos, el segundo entrará más corto, el tercero más corto, más corto, más corto, y el espaciador hasta que el espaciador ya no ingrese al conducto radicular. Me fijaré que esté completamente sellado, ¿ya? Entonces, una vez que he hecho eso, voy a llevar a tomar mi radiografía de penachos, ¿ya? Esta es la radiografía de penachos que se realiza, se le llama así porque quedamos acá con los penachos de los conos sin cortar, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es observar cómo está mi obturación, cómo está quedando.
Entonces, una vez que yo ya he introducido todos los conos secundarios, mandamos a tomar la radiografía de penachos, ¿ya? Es la parte que uno está más emocionado porque dice, ya voy a terminar mi conducto, ya tengo hecho mi trabajo. Entonces, es muy satisfactorio ver, porque en la clínica ustedes realizan esta radiografía de penachos. Cuando ya vayan adquiriendo experiencia, no va a ser necesario que realicen la radiografía de penachos, ¿ya? Entonces, es satisfactorio ver que en la radiografía de penachos encontramos esta imagen, que está al nivel de obturación, está completamente sellado, no hay espacios que falten condensar. Entonces, ¿qué hacemos? Damos la autorización de cortar los conos de gutapercha. En el caso de que faltara condensar, entonces tenemos que seguir introduciendo el espaciador o tratar de introducir un cono para poder llenar esos espacios blancos, ¿ya? Entonces, si es que nos estaríamos pasando, igual, acá el cono no ha tenido un ajuste apical y se ha pasado de la longitud de trabajo, es más fácil retirar los conos con el penacho y, si hay tiempo, volver a obturar y si no, limpiar el conducto y despachar al paciente para otra sesión. Lo mismo si es que este cono estaría corto de la longitud de trabajo. Sería también retirar todos los conos y ver si se puede volver a obturar o despachar al paciente, ¿ya? Pero si tenemos todo bien, y si tenemos la longitud correcta, tenemos el sellado correcto, bueno, entonces cortaremos nuestros conos de gutapercha, ¿ya? Para realizar el corte, lo realizaríamos con la ayuda de un mechero y con la ayuda de una cuchareta de dentina o un gutaperchero que a veces venden en las casas dentales, que son como espátulas de cemento, eh, pero que tienen una angulación. Entonces, ¿qué hacemos? Calentamos y cortamos, ¿sí? Entonces, después de cortar, esperamos que enfríe un poquito y realizamos la condensación lateral con ayuda de un condensador vertical. Estos son los condensadores verticales, ¿ya? Que también se les pide en la lista de instrumental, ¿ya? Los condensadores laterales que vienen de diferentes calibres también, ¿sí? Más gruesos, más delgados, que nos van a ayudar. Esta es su disposición, es su forma, conformación, que ayudan a condensar la gutapercha. Ya una vez que he cortado, entonces agarraré y condensaré en el conducto radicular para que me quede bien sellado. Voy a presionar. Condensar es presionar hacia apical. Limpiaré los restos de sellador de la cámara con una ayuda de una motita de algodón embebida en alcohol y veré cómo me ha quedado estos restos. La cámara tiene que quedarme completamente limpia. No puedo dejar un conducto de esta forma o de esta forma. Sin una cámara. Tengo que limpiar, tengo que ver que esta gutapercha no esté desbordada, ¿sí? Porque ¿qué me va a provocar? Me va a provocar pigmentar esa corona después de tiempo. Se va a pigmentar, el diente va a perder su color. Entonces yo tengo que verificar que no queden restos de cemento, de obturación, y verificar que la gutapercha tampoco esté desbordada por toda la cámara. Limpiar todos los restos, ¿ya? Me tiene que quedar de esta forma. Pueden ver una radiografía y pueden ver acá cómo me tiene que quedar. Tiene que quedarme a 1 milímetro bajo, el corte de la gutapercha tiene que estar 1 milímetro menos del cuello, ¿ya? Entonces tengo que verificar siempre ese corte, ¿ya? Tiene que estar a 1 milímetro del cuello del diente en cervical, ¿sí? 1 milímetro. Y tiene que estar un corte igualito, homogéneo, para que no me pigmente la corona del diente, ¿sí? Entonces, una vez que yo me he fijado eso, limpio, coloco la restauración provisional, colocaré pues ionómero para cubrir esa gutapercha, para tener cuidado de que esté completamente sellado y mandaré a tomar mi radiografía final. La radiografía final ya debe ser tomada sin aislado absoluto,
directamente ya con el posicionador radiográfico que hemos tomado a un inicio del tratamiento, ¿ya? Entonces, en dientes multirradiculares debemos obturar un conducto a la vez, ¿ya? No todos, porque estamos empezando, ustedes están recién, van a empezar a trabajar, a obturar sus conductitos, entonces hay que hacerlo uno por uno, ¿sí? Si tienen, citar al paciente, digamos, una sesión para obturar, bueno, están bien instrumentados, bien conformados, les citaré temprano, prepararé todo mi material temprano, esperaré que llegue temprano el paciente y obturaré con calma conducto por conducto, ¿ya? Entonces, acá pueden ver una radiografía de un tratamiento, de un retratamiento, que parece aparentemente está bien, supuestamente, pero estaba provocando una lesión periapical, no estaba bien realizado el tratamiento. Entonces acá podemos ver cómo ha mejorado esos conductos, cómo se ha conformado mejor, tiene la forma cónica e incluso ha pasado aquí el sellador, el puff que se dice. Muchas veces se hace este puff para mejorar la lesión perirradicular, ¿ya? Pero este puff tiene que ser con selladores adecuados. No lo puedo realizar con un sellador que irrite o con un cemento que irrite el tejido perirradicular. Sí o sí tendría que ser con un sellador a base de hidróxido de calcio. Ya, hablaremos un poco de los selladores endodónticos. ¿Ya? Los selladores endodónticos van a ser aquellos que van a ocupar los espacios entre la gutapercha y el conducto radicular. Estos tienen que ser de fácil manipulación y aplicación. Tienen que tener buena estabilidad dimensional, tienen que tener impermeabilidad, buena adherencia, buen corrimiento, una radiopacidad adecuada que se pueda distinguir en la radiografía, no debe alterar el color del diente, tiene que tener una propiedad antibacteriana y no debe interferir con cementos para postes. Es decir, si yo voy a colocar un poste radicular, este cemento no me debe interferir, no tiene que ser duro para que yo no pueda ingresar. Tiene que ser un cemento que también pueda ser compatible para poner los postes radiculares. Debe ser fácil de remover por esta razón y debe ser biocompatible, es decir, debe ser aceptado por el organismo del paciente, ¿ya? Hay selladores que son a base de óxido de zinc y eugenol, ¿sí? Se van a clasificar en base a, que son aquellos a base de óxido de zinc eugenol, otros que son a base de resina y otros que son a base de hidróxido de calcio. Los de óxido de zinc eugenol tenemos a los de sellador de Grossman o también el Endofil, que es el que se conoce más acá, que es el que también tenemos en la clínica, que muchas veces lo utilizamos para piezas posteriores, ¿ya? Para molares, porque es a base de óxido de zinc. Entonces, a veces podemos también tener el cuidado de que pueda pigmentarnos la corona, ¿ya? Para manejar este sellador tenemos que tener mucho cuidado también en la espatulación. Este es un cemento. Estos a base de óxido de zinc y eugenol son unos cementos que tienen que ser bien espatulados en la loseta de vidrio, ¿ya? Tenemos que tener cuidado de manipular y de disolver completamente las partículas del óxido de zinc dentro del eugenol y tener un espatulado correcto. Cuando nosotros manejamos estos selladores, no debe pasar el sellador al tejido perirradicular porque puede provocar irritaciones en los tejidos perirradiculares, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado de que no se pase. ¿Por qué? Porque estos no se reabsorben y pueden provocar dolor posoperatorio, irritación. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado al manipular estos selladores, ¿sí? También de este tipo está el endometazone, que es antiinflamatorio, que tiene una capacidad antiinflamatoria. Tenemos el Pulp Canal Sealer, que es el sellador de Rickett, y el Tublicir. Todos estos se encuentran en las casas dentales, pero creo que los que más llegan acá son el sellador de Grossman y el Endofil, para que ustedes se puedan comprar tal vez, ¿ya? Los que tienen a base de resinas plásticas tenemos la AH26 Plus, que es una resina epóxica que tiene buen corrimiento, que viene en una presentación de 2 tubitos que se mezcla y se prepara igual en una consistencia adecuada.
el H plus solamente y el Diaquet 3 AM, ¿ya? Estos también son buenas, se pueden... el problema que tienen estas son que son más difíciles de desobturar, ¿sí? Si es que tuviéramos que desobturar un conducto que está obturado por una resina plástica, tendríamos más complicaciones, son más difíciles de retirar. Entonces, yo ya sé que un cemento a base de resina es difícil de desobturar, no lo utilizaré para un conducto que va a recibir un poste, ¿no ve? Porque sé que para un conducto que va a recibir un poste tenemos que desobturar, entonces no utilizaré entonces un cemento a base de resina, ¿sí? Entonces utilizaré otro que sea más fácil. Utilizaré un sellador a base de hidróxido de calcio. Tampoco puedo utilizar uno a base de óxido de zinc eugenol porque no son compatibles, porque no me va a ayudar a que haya adherencia con los pernos de fibra de vidrio, ¿ya? Entonces, los pernos de fibra de vidrio sí son compatibles y reciben muy bien los selladores de hidróxido de calcio. Sí, esto sí se puede, no hay necesidad de hacer un tratamiento en las paredes del conducto, nada, va a recibir tranquilamente al poste de fibra de vidrio, ¿ya? Para los selladores de base de hidróxido de calcio son los más indicados, los más ¿cómo les diría? Los más indicados, los que tienen mayor propiedad, los que ayudan a regenerar más los tejidos perirradiculares, ¿ya? Entre estos tenemos al Cialapex, es este, el Cialapex. Lo malo del Cialapex que es muy costoso, ¿sí? Este viene a base de hidróxido de calcio. Tenemos el Calcibiotic Root Canal Sealer, que también es costoso. Tenemos el Apexit Plus y tenemos el Sealer 26. Este Sealer 26 ha dado buenos resultados, ¿sí? En los tratamientos. Este Sealer 26 es a base de hidróxido de calcio, pero también tiene un componente resinoso, un pequeño porcentaje. Este Sealer 26, la ventaja que tiene es que es económico, no es tan caro como los otros y es manipulable para conductos que hayan tenido patología. Si queremos preparar un cierre biológico en esa parte. Entonces, incluso con este Sealer también puedo lograr hacer un poquito del puff apical que se hace a veces para que se pase un poquito de ese cemento a la región apical para ayudar a la regeneración. Entonces, este Sealer 26 está indicado y es de fácil manipulación, es un cemento que no es costoso, que puede ser adquirido. Muchos de sus compañeros se los compraron también durante la práctica clínica, algunos años, y ha dado buenos resultados. Entonces, el Sealer 26 puede ser el que lo puedan ustedes utilizar, lo puedan adquirir y ya saben que está hecho a base de hidróxido de calcio. Ya es el que manejamos en la clínica de endodoncia. Las recomendaciones, vamos a hablar de las recomendaciones, ¿sí? Vamos a ver que en los conductos curvos se tiene que utilizar un espaciador de punta aguda, ¿ya? Los espaciadores vienen algunos de punta plana y algunos de punta aguda. Los que más utilizamos son los de punta aguda. Los de conductos curvos nos van a ayudar los de punta aguda, entonces, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es curvo, los de espaciadores de punta aguda van a ayudarnos a tomar la curvatura de mejor manera. ¿Sí? Muchas veces también hay espaciadores de níquel titanio que nos van a servir para ese caso. ¿Ya? Los espaciadores manuales no son recomendados y solo sirven tal vez para conductos unirradiculares. Hay espaciadores manuales, no digitales, esos que tienen sus mangos. Entonces, esos solo pueden ser utilizados tal vez para conductos unirradiculares, pero no para molares. Así que no los compren, compren los espaciadores digitales, ¿ya? Siempre debemos buscar un cono que ajuste en apical. Siempre, siempre. Ese es nuestro objetivo durante la obturación. Debemos tener cuidado con el delta apical que se presenta muchas veces en conductos radiculares, principalmente en los procesos periapicales, ¿sí? Si es que mi conducto presenta una configuración de delta apical y tiene un proceso periapical, tengo que tener cuidado, tengo que hacer que ahí existe un trabajo químico con la irrigación
Si yo he hecho un trabajo correcto químico, al momento de la obturación, el cemento me va a llegar tal vez a cubrir este delta apical, ¿ya? Debo tomarme el tiempo que necesito. No puedo hacer a las corridas nada. Entonces, si yo he destinado esta mañana para obturar mis conductos, pues los destinaré para obturar mis conductos y nada más, ¿ya? Debo realizar siempre movimientos delicados en todo el momento, porque muchas veces ha habido ocasiones en las que al momento de condensar han fracturado los dientes porque lo han hecho con mucha fuerza. A veces son dientes, son restos radiculares que son muy delicados, que estamos tratando de salvar en la cavidad bucal. Y si yo actúo con movimientos muy fuertes, voy a fracturar. Y ha habido casos en que se ha fracturado y en vano ha sido todo el tratamiento y ahí nos metemos en problemas con el paciente y en problemas con el rehabilitador. Entonces tenemos que hacer movimientos delicados. Y nuestro objetivo es buscar un sellado tridimensional del conducto radicular. ¿Sí? Siempre. Yo tengo que pensar que estoy trabajando tridimensionalmente y tengo que obturar mi conducto radicular de la misma manera, tridimensional, en toda la palabra que nos indica tridimensional. ¿Sí? Bueno, eso sería todo con respecto a este tema. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes, señoritas, para ir aclarando las dudas. ¿Cómo estamos? ¿Hay alguna consulta? Recordarles que nuestro parcial es el próximo miércoles, ¿ya? El primer parcial. Los temas del examen van a ser desde el primer tema hasta el tema de longitud de trabajo y conductometría, es decir, conductometría y localizadores apicales. Hasta ese tema se va a dar el parcial, ¿ya? Entonces, todas las clases teóricas ya están subidas en el Classroom general de la asignatura. Están ahí las clases grabadas, las clases teóricas, también con sus correspondientes PDFs, ¿ya? Entonces vayan preparándose, vayan estudiando. Nos dijeron que tal vez íbamos a dar el examen de forma presencial, pero no está confirmado. Entonces eso se les va a comunicar en su debido momento, pero ya saben ustedes que el próximo miércoles tenemos el examen, ¿sí? Entonces, si no tienen ninguna consulta, estaríamos concluyendo con esto la clase de hoy. Doctora, buenos días. Buenos días, dime. Una consulta, doctora. Cuando ya tenemos el cono maestro, Sí, antes de realizar la obturación, tenemos que pasarlo con una lima por todo el conducto con la pasta, doctora. sí, sí. Es así. Antes, el colocado del cemento o el sellador se lo realiza con la lima maestra, la última lima que nosotros hemos trabajado dentro del conducto. Entonces, el primer paso es agarrar la lima, poner el cemento a la lima y introducir la lima dentro del conducto radicular con movimientos antihorario para que todo el conducto radicular se impregne del sellador. Retiramos la lima y recién colocamos el cono maestro. Ya, doctora, era mi duda, doctora. Muchas gracias. No hay de qué. Saben que tenemos, ustedes me pueden escribir nomás cualquier duda que tengan, no hay problema, yo estoy dispuesta a responderles, ¿sí? De cualquier consulta que tengan. Ustedes pueden escribirme al WhatsApp y yo les voy a responder. Háganlo sin ningún inconveniente, sin ningún temor, ya que no nos podemos ver cara a cara tal vez, pero estoy dispuesta a responder tal vez sus dudas o consultas en el WhatsApp, ¿ya? Entonces, prepárense mucho para su parcial, aprovechen que es el primer parcial y ya les voy a estar mandando las respectivas recomendaciones para este parcial, ¿sí? Doctorita, buen día. Dime. Buen día. Buen día, doctora. Una preguntita tengo. Dijo que a veces cuando no obturamos bien podemos retirar los conos cuando ya está embebido en pasta, o perdón, en sellador. ¿Con qué limpiamos? ¿Con hipoclorito igual? Sí.
Primero vamos limpiando con las limas, nos ayudamos, es como si estuviéramos desobturando, ¿no? Vamos a ir limpiando con las limas y después vamos a ir irrigando con el hipoclorito nuevamente, ¿sí? Para ir sacando todo el sellador que esté. Es como un pequeño retratamiento que estamos haciendo, ¿ya? Está bien, gracias, doctora. Doctora, Dime, buen día, dime. una consultita, buen día, doctora. En algunas ocasiones nos venden gutaperchas expirados con fecha de vencimiento. ¿Se puede volver a esterilizar, doctora? Pregunta. Los conos de gutapercha, eso me he olvidado decir. No se, es algo muy importante que se me ha ido. No se esteriliza, ¿ya? Se desinfecta. Los conos de gutapercha se desinfectan, no se esterilizan. Estos se van a desinfectar con la ayuda de una solución de alcohol, que puede ser hasta uno de 95% o 70%, sumergiéndolos en el alcohol, en un vaso de precipitación o una caja Petri que cubra totalmente todo el cono de gutapercha. Entonces ahí lo sumergimos y lo dejamos por 5 minutos. 5 minutos va a ser el tiempo requerido para que este cono se desinfecte, ¿ya? Entonces, como si hay algunos conos vencidos que dices, puede ser que hayan perdido sus propiedades, ¿sí? Puede ser que ese cono en el momento de obturar ya no tenga esa resistencia y se me rompa fácilmente, al mínimo toque se me rompa. Entonces, puede ser que ahí se va a alterar, ¿sí? Entonces, sería bueno ver que no sean de mucha data su vencimiento, ¿ya? Pero entonces sí se los puede esterilizar en la solución de alcohol. Gracias, doctora. Doctora, Una pregunta. Dime, Ablin. doctora, disculpe otra vez. Hablando de desinfección, he escuchado que el cono de papel para secar los productos no viene estéril. ¿Cómo lo podemos no sé, esterilizar o desinfectar? Los conos de papel, hay estériles. Hay unos que sí vienen en unos sobrecitos que son estériles, que son un poquito más costosos, ¿ya? Los que vienen en las cajitas normales que nosotros conocemos, supuestamente también vienen estériles, ¿no? Entonces, nosotros confiamos en que estos estén estériles, pero también se los puede esterilizar en unos sobrecitos, pero en calor seco, pero siempre viendo el tiempo, porque muchas veces por introducirlos ahí podemos hacer que se quemen y se deterioren, ¿ya? Ok, doctora. Gracias. Doctora, una pregunta. Dime, Luis. ¿Las limas tienen fecha de vencimiento? ¿Las limas? Sí, Si las limas tienen fecha de vencimiento, ¿me dices? No, sí, sí, doctora. no tienen fecha de vencimiento. Solamente tienes que fijarte que las limas estén en buen estado, ¿sí? Que no estén deteriorados. Tal vez ustedes ya están buscando materiales para volver, para ingresar a la clínica. Tienen que ver que esas limas no hayan sido utilizadas varias veces, que estén intactas en toda su estructura, que no estén dobladas, que no tengan espiras, que no hayan perdido su morfología, ¿ya? Porque si es así, tenemos el riesgo de que se puedan fracturar muy fácilmente, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué tipo de ionómero se utiliza para después de la condensación? De rosa, champi. Este tipo de ionómero que se utiliza va a ser el ionómero de restauración, ¿ya? Entonces, en la clínica también se les da ionómero de restauración. Y ustedes también se pueden comprar viendo que sea un ionómero que tenga un tiempo de vencimiento que sea largo, ¿no? Entonces, lo que vamos a colocar es el ionómero de restauración. Dime, Elite, ¿querías consultar algo?
Sí, doctorita. ¿Con qué dijo que se cortaban los penachos? Ah, ya. Ustedes pueden utilizar tal vez una cuchareta de dentina que esté en desuso, que ya no la utilicen como cuchareta de dentina, que es adecuada para cortar los penachos. También hay una que venden en las casas dentales como gutapercheros, también se llaman, que son parecidos a los condensadores laterales de ionómero, que también ayudan a cortar el cemento. Diré la gutapercha, ¿ya? Pero ustedes ya pueden tal vez adicionar cualquier instrumento que vean conveniente. Puede ser una cuchareta de dentina que sí, por la forma que tiene, por la morfología que tiene, ayuda a cortar los conos de gutapercha. ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna otra consulta? Tal vez del parcial, no sé. Pero los parciales van a ser virtuales, doctora, o tenemos que ir a la universidad a dar. No sabemos aún, Rosa, nos habían dicho que van a ser presenciales, pero estamos esperando en la confirmación, ¿sí? Si es que fueran presenciales, indicarles a todos ustedes que debemos tener y cumplir con todas las normas de bioseguridad, cuidándonos mucho todos, ¿no? Porque también nos vamos a reunir bastante después de tanto tiempo y como que esto está empezando otra vez a crecer, esto de la pandemia y todo eso, ¿no? Pero en el caso de que fueran virtuales también, ustedes ya han dado el año pasado sus exámenes de manera virtual, ya saben cuál es más o menos el procedimiento, pero de todas formas igual se les va a brindar las recomendaciones respectivas para el parcial. Sí, estamos a la espera, entonces yo les voy a comunicar en un tiempo adecuado cómo va a ser el parcial y qué es lo que tenemos qué medidas tenemos que tomar, ¿ya? Bueno, ¿tienen alguna consulta más? Doctora, una consulta. Usted habla acerca de los conos de papel que vienen en primera serie, segunda serie. Doctora, ¿qué diferencia hay y en qué casos más o menos utilizamos las de primera serie? Ya. Ustedes saben que cuando nosotros nos referimos a primera serie en los conos y en las limas, nos referimos a los que vienen de la 15, de la numeración de la 15 a la 40, ¿ya? Y la segunda serie de la 45 a la 80. La primera serie de la 15 a la 40 viene diferenciada por números que son de 15, 20, 25, ¿no ve? Y también viene diferenciada por colores, que es la blanca, amarilla, roja, azul, verde y negra. Estas vienen diferenciadas así porque nos está indicando el calibre de cada lima o de cada cono también, ¿sí? ¿A qué me refiero el calibre? Al grosor. Entonces, las de primera serie serán pues menos gruesas que de las de segunda serie, ¿ya? Pero cada lima tiene un grosor. Les estoy hablando de grosor para que ustedes entiendan, pero en los términos de endodoncia se lo utiliza como calibre, ¿ya? Calibre quiere decir grosor. Entonces, la 15 tiene un calibre de 15. Entonces, hablamos de 15, que es la más delgada. La 20, un calibre mayor. La 25, otro calibre mayor. Entonces, va aumentando el calibre. De la 15 a la 40 hemos aumentado el calibre. De la 40 a la 45, de la 45 a la 80, va aumentando el calibre. Entonces, ustedes se van a fijar que la 80 en las limas y también en los conos es mucho más gruesa porque tiene un calibre mucho más grande. Entonces, ¿cuándo voy a usar eso? Me dices. Yo voy a ver cuando mis conductos estén instrumentados muy ampliamente. Si yo me he exagerado en la instrumentación de mi conducto, muchas veces voy a llegar a utilizar un cono 80 para obturar, ¿sí? Entonces, por eso se les recomienda que tengan cuidado en instrumentar también sus conductos, ¿ya? Hay también hasta una tercera serie que acá es muy difícil de encontrar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tal vez se han pasado de instrumentar hasta una 80, muchas veces tenemos que realizar hasta un sellado apical
abajo, ¿sí? Poner una barrera apical en la parte apical. ¿Por qué? Porque si yo ya me paso de la 80, mi ápice ya estará un poco perforado, ¿sí? Entonces tenemos que buscar algo que cierre ese ápice, ¿sí? Y ha habido ocasiones en que sus compañeros también no han medido y han empezado a instrumentar y han logrado un calibre mucho mayor al 80, ¿ya? Entonces, yo voy a ver, y el calibre siempre es ver el grosor del conducto, el grosor de la lima, que estén en relación, ¿ya? Para esto muchas veces se habla de que en una técnica de instrumentación, la lima de conductometría que me ha dado es la 15. Entonces yo voy a instrumentar ese conducto 3 limas más, es lo que se dice en la teoría. Incluso en conductos amplios hasta 4 o 5 limas más, ¿ya? Pero eso yo siempre tengo que ir viendo y viendo siempre el grosor de mi conducto, el calibre de mi conducto, para yo utilizar así un calibre adecuado de limas y también un calibre adecuado de conos de gutapercha, ¿ya? Entonces, la primera serie será de menos calibre que la de segunda serie, ¿ya? ¿Me has entendido? Sí, doctora, gracias. Ya. Bueno, entonces estaríamos terminando aquí nuestro tema del día de hoy. Prepárense para el parcial y los del nuevo rote empezamos hoy, ¿no? Con el doctor Belmonte. Ingresen temprano, se les va a dar también las instrucciones necesarias para el rote. ¿Ya? Entonces, que tengan un buen día, jóvenes, señoritas, y vamos a estar en contacto. ¿Sí? Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Hasta doctorita. luego. Hasta luego. Luego, doctora.